318.000 pesos. Esa era la diferencia por jubilados, digamos, la mínima. Y bueno, vamos a saludar ya mismo a Cristian D'Alessandro, es especialista en temas previsionales, un amigo de la casa. Cristian, buenos días, acá Juana Morín y todo el equipo de La Mañana en C5N te saluda. ¿Cómo estás? A ver, Juan, placer verlos a todos ustedes. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, el gobierno veta entonces esta nueva fórmula jubilatoria. Como decíamos recién, era un puchito más para jubilados y jubiladas en este contexto, pero me detengo en los argumentos, porque Milei dice las jubilaciones se recuperaron 5% en términos reales y da como argumento para el veto que los jubilados en definitiva están mejor que en diciembre. ¿Es así? No, no es así. Lo dijo bien el senador Lustó, que yo la verdad que no tengo muchas coincidencias en su pensamiento, pero sí, efectivamente, el senador Lustó dijo que de septiembre del 2017 a hoy, si la depreciación que tuvieron los jubilados con la fórmula de Mauricio Macri, con el impacto de la inflación en el gobierno de Alberto Fernández y sumado al desbarajuste que está haciendo en estos 8 meses Javier Milei, los jubilados habían perdido 45% de su haber. Entonces, hoy por hoy, los jubilados que vienen arrastrando un coletazo ya desde hace bastante tiempo, no logran hacer aguas. Lo que sí puedo decirte que el ajuste por inflación, porque ni siquiera es una movilidad jubilatoria, el ajuste por inflación a las jubilaciones es también mentirosa, porque estamos viendo que los que se quejaban de la fórmula de Alberto Fernández, que yo defendí y sigo defendiendo, decían no, porque los jubilados frente a la inflación están perdiendo. Pero nosotros tenemos hoy una inflación que dio el 4% en el mes de julio, que va a tener su impacto en las jubilaciones del mes de septiembre. Ahora bien, esa es una inflación media, pero si yo te digo que en junio los servicios de luz, gas, aumentaron el 14,3% y en julio los mismos servicios de luz y gas aumentaron un 6%, aumentaron muy por encima de la inflación del mes de julio. Por ende, mi tía Chicha, que ahora nos está viendo y cobra la mínima, el 4% ni siquiera le alcanza para pagar los 2 meses que vinieron de aumento en la tarifa de los servicios públicos. Claro. Y eso sumado a la salud, por ejemplo, que también tuvo un incremento superior a la inflación media que el gobierno está anunciando como con bombos y platillos que está bajando. Claro. Cristian, quédate un momento nada más, porque habló el presidente de la Nación hace instantes, habló Javier Milei, ¿sí? Veta entonces la nueva fórmula jubilatoria. Insisto, que los jubilados peleen un poquito mejor, que tengan algo más para defenderse frente a todos los embates que sufren desde el punto de vista económico. Y el presidente de la Nación se refirió a su encuentro reciente con Mauricio Macri y esto dijo. Yo estuve reunido, de hecho estuvimos aquí en Olivos cenando, sí. Y bueno, él me dio las explicaciones y la verdad que, digamos, a mí no me resultaron satisfactorias, pero la verdad es que siendo alguien que fue un jefe de Estado y que sabe, digamos, las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar Argentina, me parece que están soslayando, por ejemplo, que Argentina ha recibido 2 tremendos atentados, ¿no? Sí. Digamos, y justamente quien fue responsable de esos atentados volvió a amenazar al país. Entonces, la pregunta es, ¿acaso, digamos, y es más, también es grave, digo, la de la bicameral, donde se lo dan al kirchnerista Lustó, porque efectivamente juega con el kirchnerismo, y en esa misma comisión, digamos, Parrilli y Moró, digamos, son parte del memorándum con Irán, por lo tanto, es de una gravedad institucional enorme. Es decir, efectivamente, si en Argentina llegara a tomar lugar algún atentado terrorista, es absoluta y total responsabilidad por este conjunto de irresponsables que
le quitan financiamiento a la inteligencia. Bueno, ahí estaba Javier Milei refiriendo el encuentro, yo le digo el pacto de la milanesa, que lo veía ayer en Minuto 1 y también varios lo recuperaban, el concepto, porque hay un Macri completamente distinto ayer al de hoy. Hoy sale a bancar el veto Macri y ayer sus senadores votaron a favor de la recomposición a jubilados. Sí. Es particular la situación. Lo llamativo es que la cena igual se dio entre una votación y otra, ¿no? Entre la votación de la Cámara de Diputados y la votación de la Cámara de Senadores, donde el bloque del PRO, en un caso y en el otro, tuvo la misma actitud. Sin embargo, Macri termina apoyando el veto de Javier Milei. ¿Qué se está negociando en el medio? Es la gran discusión. Tiene que ver con la hidrovía, tiene que ver con las causas que el propio Macri tiene, sobre todo las vinculadas no hay al interés correo. genuino. Y no, evidentemente no, porque si ayer los legisladores que responden a Macri, y está claro que responden a Macri, tanto los diputados como los senadores, estaban a favor de que los jubilados ganen más, ustedes lo estaban charlando y la verdad que son cifras insólitas las que se están discutiendo, y hoy Macri apoya el veto, hay algo que no está, que está claro que no está funcionando. Me parece que es importante unir una cosa con la otra, porque las negociaciones unen una cosa con la otra también. Claro. Sí, totalmente. Lo sumo nuevamente a Cristian, ya vamos a regresar al análisis político con Marco Cittadini. Es una mañana para reflexionar y mucho respecto de esta decisión del gobierno de vetar la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Cristian, siendo breve y conciso, ¿cómo describís la situación hoy de los jubilados en comparación a diciembre? Yo decía recién, diciembre no era Disney la Argentina, claramente los jubilados no la estaban pasando bien. Ahora me da la impresión que hoy no están mejor, más bien todo lo contrario, que están peor que hace unos meses. ¿Cómo lo ves vos? A ver, evidentemente estamos viendo una realidad que supera la ficción, pero yo no te voy a ir a diciembre, yo te voy a ir de un mes al otro. El aumento entre lo que fue agosto y lo que va a ser septiembre para una jubilación mínima son 9.000 pesos. O sea, el aumento que van a tener es 1 kilo de bola de lomo, que son 300 pesos por día. Un caramelo de esos un poquito más caros son más de 300 pesos. Por ende, un jubilado recibe al día de aumento con esta fórmula de Milei un caramelo por día. Entonces, no te estoy haciendo el balance de diciembre a hoy, que sabemos los jubilados, es todo lo que perdieron. Estoy haciendo de un mes al otro y te estoy poniendo que el kilo de carne de bola de lomo hoy está 9.000 y monedas. Y un caramelo del poquito ahí mejor es lo que insume el aumento en el jubilado de la mínima. Eso implica que la ley de movilidad que se sancionó en el Senado también deja mucho que desear. Porque ustedes dicen, bueno, el presidente dijo, vamos a vetar, pero yo no sé si va a vetar el todo de la ley. Sí, es veto completo, Cristian, Dijo que sí. Hace un rato nada más el presidente lo confirmó. Yo les digo cómo se compone brevemente la ley. La ley tiene, primero y principal, la convalidación del aumento por inflación que Milei dio. O sea, que lo que Milei dio por decreto lo convalida esta ley. Por ende, ahí Milei estaría más que favorecido porque un decreto se transforma en ley. Lo que debería vetar el presidente, hacer vetos parciales, es sobre la compensación extraordinaria del 8,1% que los jubilados perdieron, el aumento por la canasta básica para los jubilados de la mínima y ese aumento extraordinario en caso de que los trabajadores puedan ganar una vez al año en marzo de cada año. Esos 3 puntos son sujetos a veto. Ahora, el grueso de la ley coincide con el pensamiento del presidente, que es atar las jubilaciones por inflación. Y entonces el presidente se estaría librando de ese decreto que después tiene que pasar por tanto o quedará efectivo la movilidad del presidente Milei o convalidarlo a través de una ley con un veto parcial. Claro. Cristian, quédate porque
Bueno, vos decías recién, no conozco las características del veto y demás. Bueno, por lo pronto lo anunciaron. Ayer se sacaron todos una foto. Ahí la tenemos en pantalla, la foto del veto. Una foto que queda para la posteridad, me parece. Sí, todos claro. sonrientes. Ahí está, todo el equipo económico, expertos, Kurzenegger. Sí, asesores Estaba como Toto Bogiano. Caputo, ¿no? Sí, Estoy medio lejos de la pantalla, perdón. Abajo, atrás de Bogiano está Ahí Luis está Caputo, efectivamente. el presidente de la Nación y Sí, demás. está y Manuel todos Adorni. Es un festejo. diciendo, claro, es un festejo. Dicen, el equilibrio fiscal es innegociable, viva el veto. Qué bueno que vamos a impedirle a los jubilados ganar un poquito menos peor. Sí. Pues decir un poquito mejor sería una falta de respeto directamente para los jubilados. Pero Cristian, No se gana. te quería hacer escuchar No se gana, al... porque lo que se equivalida, y con esto Sí. te Sí, cierro, dale, pero, dale. lo que quiero es decir, estamos haciendo un anuncio rimbombante de una ley que se sanciona y que también tiene falencias, Claro. y que tampoco le hace ganar a los jubilados un poquito, como bien decimos, un poquito más una vez al año, que le hace recuperar la mitad de lo que los trabajadores negocian en paritarias. Pero en sí, el grueso de la ley convalida la inflación. Y como te dije, mi tía Chicha, que está ahora escuchando, dice, pero a mí el gas y la luz en el mes de junio y en el mes de julio se me cuadruplicó. Y a mí el aumento en el mes de agosto, fue del 4,58% y en el mes de septiembre va a ser de un 4%. Claro. Entonces, a la Chicha, la suma no le da 2 más 2 es igual a 4, le da diferentes números, porque cuando tiene que pagar la boleta de la luz, no le alcanza con ese 4% que aumentó. Claro. Bueno, hacemos escuchar a la tía Chicha, Cristian, si te parece, lo que dijo el presidente de la Nación. Hace instantes nada más, Milei brindó un nuevo reportaje periodístico, ya sabrán dónde, donde dio detalles del veto y lo hizo de esta manera. El veto va a ser completo, va a ser total. El daño que se está causando con esto es no menor. Es decir, los irresponsables que han votado esto le han costado al país 370.000 millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza y en la indigencia a los jóvenes y a nuestras futuras generaciones. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros. Si tengamos cuenta esto, es la ruina del país. Que digan cómo se va a financiar. En general, cuando hacen eso, suelen subestimar lo que cuesta la medida y suelen sobreestimar la generación de ingresos, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Que expliciten a quién quieren que le cobremos impuestos. Bueno, pregunta... Que expliciten a quién le quieren arruinar la vida. Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación que refiere el veto va a ser completo, va a ser total. Y dice, no me cuentan de dónde salen esos recursos, a quién le quieren Eso lo tienen arruinar, que explicar ellos, arruinar no lo la tiene que explicar vida. el Congreso. Digo, bienes personales a la baja. A mí bueno, Mazot le decía eso, tenés Claro. 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la CIDE, cientos de miles de dólares que obviamente no hacen a la cuestión, pero sí hacen a lo discursivo. Digo, le decís no hay plata a todo el mundo, pero para ir a recibir la medalla de no sé qué pindonga en no sé qué país, te vas a los actos partidarios y gastás cientos de miles de dólares en todas y cada una de las oportunidades y así podría seguir largo y tendido, ¿no? La baja en bienes personales, sí. así. La rebaja en bienes personales. No, y aparte no es la baja de bienes personales, o sea, sí es la baja de bienes personales, pero quiero decir, al mismo tiempo se plantea que el que quiera pagar de acá los próximos 5 años todo adelantado, lo puede hacer con una alícuota mínima. Claro. Digamos, eso es una Claro. herencia también para las próximas gestiones. Cristian, te sumo ya, pero venimos con un minuto a minuto agitado. Acaba de tuitear el ministro de Economía de la Nación, Marcos Cittadini. Todo tuyo, pues está cerca de la pantalla. Ahí está, a ninguno de los legisladores que votaron ayer la ley... Ah, me lo sacaron. Ahí está. Ahora sí, a ninguno de los legisladores que Devuélvenlo, votaron Marcos. ayer la ley les preocupan realmente los jubilados.
De lo contrario, hubieran presentado alguna ley el año pasado cuando las jubilaciones cayeron 30% en términos reales y en plena expansión del gasto público para ganar las elecciones. En cambio, estaban todos callados. Las jubilaciones con Javier Milei superaron 5% en términos reales en solo 7 meses, con signo de admiración. Es decir, la única intención de la oposición es generar déficit fiscal para poder desestabilizar el programa económico. Este gobierno vino a combatir justamente a esa gente, a la casta, a los jubilados, a los mentirosos de siempre, a los que utilizan la política para enriquecerse. No nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico. Y cierra con lo que ya había tuiteado ayer: el equilibrio fiscal es innegociable, y 3 banderitas argentinas. Ahora, Cristian, entonces, ¿el equilibrio fiscal se alcanza con la motosierra a los jubilados? ¿O estoy reflexionando mal? Pero no estás reflexionando mal, pero eso lo sabemos desde el momento cero en que el presidente, o en ese momento candidato a presidente, dijo que iba a hacer. A mí no me sorprende. Le digo al ministro Caputo que hubo un montón de proyectos de ley, entre ellos, por ejemplo, el de la diputada Gisela Marciota, que el año pasado estaban pregonando el Congreso para que a los jubilados se les dé verdaderamente un aumento, que es a través de lo que nosotros entendemos que es cláusula gatillo, por ejemplo, que es muy diferente a lo que salió o lo que se va a vetar ahora. Que, como digo, el presidente dice va a vetar todo, y también puede hacerlo. Total, está el decreto de necesidad de urgencia que el propio Milei hizo en marzo para empezar a aplicarse a través de la inflación. Ahora, este proyecto de la oposición dialoguista no es la salvación. Él es un changüí para decir, bueno, dejamos conforme algo. Pero, a ver, cuando hablamos de que un jubilado de la misma necesita el bono para poder vivir, porque estamos hablando de que sin el bono, en septiembre la jubilación va a estar en 234.000 y chirolas, y necesita 70.000 pesos para poder vivir. Este proyecto, que hoy se convirtió en ley, que va a ser vetado, ajusta al que tiene un solo beneficio, no al que tiene jubilación y pensión, al que tiene un solo beneficio, a la canasta básica del INDEC, que son más o menos 325.000 pesos. Ahora, ¿cómo le explico yo al que tiene jubilación y pensión? Escúchenme en este razonamiento. Sí. El que tiene jubilación y pensión mínima, estamos hablando que son 234, ayúdenme a hacer la cifra, pero hagámoslo al valor de hoy: 225.000 pesos la jubilación, y 225.000 son casi 500.000 pesos de monto, que no va a recibir esa canasta básica o el umbral de la canasta básica, porque la sumatoria suma más que esa canasta básica, que el que tiene un solo beneficio. Parece un trabalengua, pero el que tiene un solo beneficio, que va a tener la canasta básica. Entonces, ¿saben lo que genera esto? Grieta entre jubilados pobres y pobres jubilados. Claro. Tienen un poquito más. Pobre contra pobre. 400, 500.000 pesos porque tiene la jubilación y la pensión, no va a recibir lo que el otro sí va a recibir, que es la canasta básica para llegar a 325. Entonces, ¿qué genera esto? Litigiosidad, porque cuando empiecen a generar tantas canastas o tantas jubilaciones mínimas como necesidades de los jubilados hay, lo que termina yendo es a la justicia. Claro. Y en definitiva, quien resuelve es una corte que ahora va a ir fijo supuestamente como juez de la corte, y que tienen en los cajones llenos de expedientes de los jubilados que no resuelven. Claro. Cristian, ahora, volviendo un poco al argumento del gobierno, porque me parece que ahí está interesante respecto de cómo dar la discusión. El gobierno dice, nosotros no podemos pagar estas modificaciones, estos beneficios a los jubilados, porque implicaría mayor emisión, básicamente, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de pensar y repensar de qué manera se pueden obtener los recursos, al menos para no haber vetado todo lo aprobado en el Senado de la Nación, porque la realidad es que si uno se pone a leer, ve que la discusión respecto de cómo financiar los sistemas previsionales se da alrededor del mundo, no es un problema que vemos únicamente en la Argentina, más allá de que la Argentina tiene sus particularidades en la economía. Pero digo, vuelvo con esta pregunta:
¿no había posibilidad de pensar de qué manera financiar, de qué manera redirigir, ¿no?, gastos del Estado para financiar este aumento? Sí, Nazarena, la verdad es que sí, que hay formas de pensar y repensar. No te olvides que a diferencia, con lo mal que estamos económicamente, con la crisis que tenemos, generada por 4 o 5 ineptos que se ponen a gobernar y que generan esto, porque, bueno, tenemos lo que tenemos por los gobernantes que hemos elegido. Ahora, nosotros en el sistema previsional, específicamente en el tema jubilaciones, tenemos algo que no tienen el resto, por lo menos Latinoamérica, Europa tampoco lo tiene, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. No se habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Se acuerdan que no hace mucho, estamos a 8 meses de gobierno, hace 5 meses, que parece una eternidad más o menos, el presidente en uno de esos decretos, que bueno, después quedó en la nada, que se modificó y que quería vaciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? ¿Qué está pasando con ese fondo de garantía? Que puede tranquilamente sostener las presentes y futuras generaciones si se sabe invertir. Que si se sabe invertir, nosotros al gobierno de Alberto Fernández le propusimos crear el Banco de Desarrollo Productivo, que era para poner en funcionamiento ese fondo de garantía de sustentabilidad, generar riquezas a través de créditos para pequeños y medianos empresarios, productores agropecuarios que puedan comprar máquinas a baja tasa de interés que los que ofrece el mercado en los bancos, que pueda poner al servicio esas maquinarias para la producción, poder darle trabajo en blanco, porque hay un seguimiento de ese Banco de Desarrollo Productivo que pensábamos que se cree, para que la nómina del personal esté blanqueada. Eso genera impuestos, porque el personal, el trabajador, paga sus servicios, sus aportes y contribuciones, a su vez genera consumo, y el préstamo se devuelve. No es que termina en los bolsillos de alguien para que se enriquezca, como ahora se están llevando la divisa o están morfándose el fondo. Y por último, lo que les digo es que lo que yo veo es que nosotros tenemos esta situación provocada y que hay complicidad también del Congreso. O sea que el Congreso es tan cómplice como lo que hace el presidente. Y ni más ni menos la justicia es tan cómplice porque no saca los expedientes que tiene cajoneados. Y sí cierro, porque me parece importante que no se habla. Ustedes saben que los jubilados cobran dentro del mes, el ANSES por lo menos, cobran dentro del mes, pero dependiendo lo que cobren el 15, el 20, el 25, el 28 de ese mes. Cuando las boletas de la luz, los servicios, las expensas, la tarjeta que se endeudan para poder comprar alimentos, la tienen que pagar del 1 al 10. Por lo que nosotros le estamos pidiendo a los legisladores, al Congreso, que se ponga las pilas y haga el adelanto de las prestaciones al 1 y 5 de cada mes. O sea que todos los jubilados, no hay razón de ser que hoy un jubilado esté cobrando el 20. Entonces, que se adelante el haber del 1 al 5 de cada mes a todos los jubilados, porque no pueden ser que paguen con aumento. Cristian, te agradecemos muchísimo, de verdad, por este rato, clarísimo como siempre. Le mandamos un beso. No sé si es cierto o es una figura la tía Chicha, pero si es real, le mandamos muy importante saber. Un beso grande. Mándele saludos a mi tía Chicha, beso a la tía Chicha. Mechi. No, capaz era como una figura abstracta, ¿viste? Como mi tía. No, estaba mirando. Era la tía Chicha, nos está mirando. Era la duda que teníamos todos. Gracias, Cristian, y tenía que preguntárselo. Sí. Y vamos con las repercusiones políticas, porque Marcos Citadini